vamos a aprender a medir los filtros de un crossover activo analógico, como este Samson S2Way puesto en el modo de dos vías, concretamente la vía low y la vía high, vía de graves y vía de agudos. Normalmente el fabricante utiliza filtros activos cuya combinación produce una respuesta plana en la zona de cruce. De hecho, este crossover Samson, nos dice el fabricante, que utiliza filtros de tipo Link with Relay de cuarto orden, LR24 o atenuación de 24 decibelios por octava. Si recordamos de otro vídeo, los filtros Link with Relay de cuarto orden, al combinarlos, producen una respuesta plana en la zona de cruce, es decir, que las frecuencias compartidas entre la vía de graves low y la vía de agudos high van a tener una respuesta plana, concretamente como la frecuencia de corte que vamos a seleccionar en este canal que vamos a medir va a ser de unos 100 Hz, que hemos puesto aquí con el selector, pues la frecuencia de 100 Hz y sus frecuencias adyacentes van a tener una respuesta plana. De todas maneras, es importante que aprendamos a medir los filtros por si acaso con el tiempo ya no producen esa respuesta plana. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a empezar explicando las conexiones. Lo primero va a ser utilizar un latiguillo de referencia que va a salir desde la salida derecha de la interfaz externa y que va a entrar en la entrada input 2 o entrada derecha de la propia tarjeta o interfaz. A continuación, la salida de medición, que será la salida izquierda, salida left de la tarjeta, la vamos a enviar al sistema a medir. Concretamente lo que vamos a medir es el crossover analógico, por tanto utilizaremos una de sus entradas. Como tiene dos canales, el 1 y el 2, pues hemos elegido, por ejemplo, vamos a medir el canal 2, por tanto hemos conectado la salida de medición en la entrada input 2 del crossover analógico. Y luego tenemos dos salidas, la salida de la vía de graves low y la salida de agudos high. Concretamente lo que queremos es medir la combinación de estas dos salidas, de estos dos filtros. Por tanto, conectaremos la salida low del canal 2 a una entrada de una mesa de mezclas y la salida high del canal 2 a otra entrada de la mesa de mezclas. Concretamente tenemos aquí estos dos XLR y los hemos conectado a las entradas 1 y 2 de esta mesa de mezclas analógica. La salida de graves low le hemos conectado a la entrada de línea 1 y la salida de agudos del canal 2 le hemos conectado a la entrada 2 de esta mesa. Y lo que vamos a hacer es sumar o combinar esas dos señales, esos dos filtros, y ya los tendremos mezclados en el main mix y veremos su respuesta. El main mix en este caso pues vamos a utilizar como medición la salida main mix L. Por tanto conectamos la salida main mix L a la entrada de medición de la tarjeta, a la entrada input 1. Y ya tenemos por tanto el sistema a medir. Si nos fijamos, vamos a empezar con la vía de graves, tenemos ahora las dos muteadas y vamos a escuchar solamente activar la vía de graves y podemos ver que efectivamente podemos ver ya el filtro pasabajos de la vía de graves y además su fase. Si nos fijamos, como es un crossover analógico, no produce ningún tipo de latencia y por tanto podemos medir su fase directamente sin sincronizar la referencia. Por eso no hace falta pulsar el botón Find y sincronizar la referencia. Como vemos, sí que podemos ver su fase. Podemos ver que es un filtro pasabajos. Además podemos ver que es un filtro Link with Relay porque la frecuencia de corte, que está en unos 100 Hz, tiene una atenuación de menos 6 decibelios y eso es lo que da el nombre a los Link with Relay. Esa es la característica básica del Link with Relay. Además sabemos que es un cuarto orden porque si nos fijamos en la primera octava filtrada, la primera octava sería el doble de 100 Hz, es decir, 200 Hz, pues podemos ver que aproximadamente tiene una atenuación de 24 decibelios. Aquí lo podemos ver, 200 Hz menos 24, es por tanto un cuarto orden. Vamos a capturar esa señal, esa vía de graves, y vamos a ver también
su fase. Aquí lo podemos ver como, al ser un cuarto orden, desfasa la señal 180 grados. Para ser exactos, menos 180, ya que el pasabajos lo desfasa negativo. Por tanto, lo podríamos ver aquí en 100 hercios. Podemos ver que el desfase es de unos menos 180 grados. Como la ventana es continua, pues lo podemos ver aquí y también cómo va por arriba. Sigue por arriba ya que la ventana es infinita. Menos 180 grados. Ya tenemos ese filtro y ahora lo que vamos a hacer es activar el otro filtro. Vamos ahora a silenciar el pasabajos y vamos a activar el pasaaltos. Y vamos a verlo en Smart. Aquí lo podemos ver. Es un filtro pasaaltos, le hemos puesto con el mismo nivel que el pasabajos y podemos ver que es un link with really porque en la frecuencia de 100 hercios pues aproximadamente podemos ver que también la atenuación es de menos 6 decibelios. Además es un cuarto orden porque si nos vamos aquí abajo podemos ver que en la primera octava de la banda de rechazo, banda filtrada, que sería la primera octava 50 hercios, es decir la mitad de 100, pues podemos ver que aproximadamente la atenuación es de unos menos 24 decibelios. Además podemos ver también en la fase que es un cuarto orden porque si nos fijamos en 100 hercios tenemos un desfase nuevamente de 180 grados, solamente que ahora deberíamos verlo hacia arriba ya que en pasaaltos desfasa en positivo, más 180 grados. Eso sí, si tenemos por aquí esta curva verde correspondiente al pasaaltos y tenemos la rosa que está a menos 180 para el pasabajos, si nos fijamos están solapadas en toda la zona de cruce. Aquí podemos ver que la verde está encima de la rosa. Eso significa que las dos señales están en fase en la zona de cruce. Si recordamos, dos señales idénticas con el mismo nivel y en fase producen un realce de más 6 decibelios. Vamos a obtener suma. Por tanto, si tenemos suma y partimos de un link with really que tiene menos 6 decibelios en el corte, pues menos 6 más 6 que ganamos por la suma de estar enfasadas, tendremos menos 6 más 6 igual a 0. Y tendremos una respuesta plana en la zona de cruce. Vamos a capturar esta curva, que la tenemos ya en azul, y ahora en directo, en vivo, vamos a quitar el mute de la vía de grave slow y vamos a ver enseguida qué ocurre en Smart. Aquí lo podemos ver, como efectivamente enseguida se nos ha ido la recta verde en la zona de cruce totalmente recta en 0 decibelios, es decir, que se queda una respuesta plana, ya que menos 6 del link with really más 6 que hemos ganado por estar en fase nos da una respuesta plana en toda la zona de cruce compartida por ambas vías. Pues aquí lo podemos ver, a partir de 50, 60, 100 hercios, 120, 180 está plana. Por tanto, es una buena combinación la que nos ofrece este filtro, esta combinación de filtros link with really de cuarto orden de este crossover analógico activo. Y eso es lo que deberíamos ver en todos los crossovers analógicos que midamos, que tengan una respuesta normalmente plana.